Nutrición vegetal en cultivos intensivos. Nos trasladamos al término municipal de Níjar para conocer los pasos previos que hay que realizar en una explotación agrícola a la hora de hacer un buen programa de nutrición vegetal, por lo que nos pusimos en contacto con la consultoría Muñoz y Cantera, que dan asesoramiento técnico a más de 1000 hectáreas, no solo en España, sino también a nivel internacional, en países sudamericanos sobre todo. Las analíticas son fundamentales a la hora de hacer una buena programación de nutrición vegetal y hay que distinguir si el cultivo está sobre suelo o sobre sustrato inerte. Antes de poner la plantación, se realiza lo que se conoce como análisis de fertilidad, que consiste en tomar 15 muestras de suelo a lo largo del invernadero en zigzag y de forma aleatoria, apartando la arena y el horizonte orgánico previamente con una azada. La toma de muestras se realiza con un tubo metálico adaptado a esta función, con una profundidad siempre fija, al igual que la cantidad muestra de tierra que se toma, que es también siempre la misma. Cuando las muestras se analizan, podemos corregir el suelo con un abonado de fondo. La toma de muestras se puede realizar también con una azada, pero hay 3 diferencias con respecto a la barra. Una barra nos permite tomar un horizonte del suelo de una forma muy homogénea, sin que haya mayor o menor presencia de las capas superiores e inferiores sobre las demás. En segundo lugar, la facilidad. Con una azada, como hay que tomar 15 muestras, nos llevaría más tiempo. Y en tercer lugar, con una barra, la profundidad de la muestra es misma en todas las zonas, lo cual no ocurriría con una azada. El análisis del extracto saturado sigue el mismo método de obtención de muestras, pero con una diferencia, y es que el punto de toma de muestra tiene que ser en un punto geométricamente situado entre 2 plantas y 2 goteros. Seguidamente, todas las muestras se vierten a una bolsa que es llevada al laboratorio. En cuanto al análisis foliar, son también 15 las muestras a tomar y la hoja que se elige es siempre la primera bien formada, empezando por arriba. Al igual que en el caso del suelo, las vamos recogiendo en una bolsa. Es importante que las muestras sean representativas de toda la finca y que pase el menor tiempo posible entre la toma de las muestras y el análisis, para evitar alteraciones en la composición. Los principales elementos nutritivos, o lo que denominan macroelementos de primer orden para la planta, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Luego tenemos otros macroelementos secundarios o de segundo orden, que las plantas lo necesitan en menos cantidad que los primeros, y estos son el calcio, el magnesio y el azufre. El nitrógeno es un factor de crecimiento. Es necesario para el crecimiento de las plantas y es esencial para la formación de la clorofila y la actividad fotosintética. Su deficiencia provoca un aspecto enfermizo de la planta, un color verde amarillento en las hojas debido a la pérdida de clorofila y un desarrollo lento y escaso. Otro macronutriente fundamental para las plantas es el fósforo, que es un factor de precocidad. Favorece el desarrollo de las raíces al comienzo de la vegetación, favorece el cuajado y maduración de los frutos y aumenta la resistencia a las condiciones meteorológicas adversas. Su deficiencia provoca la aparición de hojas, ramas y tallos de un color purpúreo y un desarrollo y madurez lento de la planta. Otro elemento nutritivo muy importante es el potasio, que es un factor de calidad. Regula las funciones de la planta, aumenta la resistencia a las enfermedades y aumenta la calidad del fruto. Su deficiencia provoca que las hojas de la parte más baja de la planta se quemen en los bordes y puntas. Generalmente, la vena central conserva el color verde. En el fruto se producen varias fisiopatías que se caracterizan por producir una maduración irregular a lo largo de la superficie del fruto, por la aparición de una mancha amarillenta en forma de estrella en el ápice del fruto, etc. Las más conocidas son el abanderado o tomato irregular ripening, TIR, y el blotchy ripening. El origen de estas fisiopatías no son únicamente nutricionales, carencia de potasio o exceso de nitrógeno, ya que ciertos virus como el del bronceado del tomate o la misma picadura de la mosca blanca pueden ser la causa de las mismas. Con la carencia de potasio se resiente la floración
a la vez que disminuye la calidad del fruto, ya que este elemento tiene influencia directa sobre la calidad del mismo. También las hojas tienden a enrollarse debido al pobre desarrollo de las raíces. Como macroelementos secundarios de segundo orden, tenemos por ejemplo el azufre, que es necesario para la fotosíntesis, y su deficiencia provoca en las hojas jóvenes un color verde claro y sus venas un color más claro aún. El espacio entre las nervaduras de las hojas se seca. Otro macroelemento secundario importante es el calcio, que influye en la formación de las paredes celulares. Su deficiencia provoca en tomate y pimiento el hundimiento y posterior pudrición seca de los frutos en el extremo opuesto al pedúnculo, lo que vulgarmente se conoce como peseta. Y el último macroelemento secundario es el magnesio, que forma parte de la clorofila, y su deficiencia provoca la pérdida del color verde de las hojas, que comienza con las de abajo y continúa hacia arriba, pero las venas conservan el color verde. En cuanto a microelementos, que se denominan de esta forma porque la planta los toma en pequeñas cantidades, tenemos el cobre, cuya función más importante se aprecia en la asimilación de elementos nutritivos. Su deficiencia provoca un descenso en el desarrollo de las plantas. Las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan y aparece un moteado que va muriendo. Otro microelemento es el boro, que participa en la división celular, influyendo en la fertilidad de las flores. Su carencia muestra hojas nuevas amarillentas, deformes, pequeñas, lanceoladas y bordes redondeados. Hay muerte de yemas apicales. El hierro no forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis. Es indispensable para la formación de clorofila y en otros procesos vitales elaborados por las plantas. En este caso, las cantidades necesarias para las plantas son tan pequeñas que las reservas naturales del suelo resultan por lo general suficientes. La falta de hierro ocasiona hojas jóvenes amarillentas con nervaduras verde oscuro, lo que se conoce como clorosis férrica. Provoca también una banda de color claro en los bordes de las hojas y la formación de raíces cortas y muy ramificadas. Otro microelemento es el manganeso, que acelera la germinación y la maduración del fruto, aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo, cataliza la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis. Su carencia causa la aparición de color verde pálido en las hojas, amarillo y rojo entre las venas. El síntoma de clorosis se presenta igualmente entre las venas de las hojas viejas o jóvenes, dependiendo de la especie. Estas hojas posteriormente mueren y se caen. El zinc es necesario para la formación normal de la clorofila y para el crecimiento de la planta. Su deficiencia ocasiona un engrosamiento basal de los pecíolos de las hojas. La lámina foliar toma una coloración pálida, una consistencia gruesa y con ondulaciones de los bordes. Y el último microelemento es el molibdeno, que es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres. Los síntomas de su deficiencia se parecen a los del nitrógeno porque la clorosis, amarillamiento, avanza desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes. Posteriormente nos trasladamos a la consultoría para conocer la metodología a seguir en las distintas analíticas y para ello nos trasladamos al primer laboratorio donde se reciben las muestras. Lo primero que realizan al recibir las muestras es el secado del suelo. Para ello las muestras se vierten en bandejas de plástico y se deja un tiempo hasta que queda un equilibrio con la humedad medioambiental. El color del suelo no te indica el grado de humedad. Donde realmente nos debemos de fijar es en la textura, que tenga un aspecto pulverulento o pegajoso cuando las tocas. Una vez que la bandeja con la muestra del suelo está seca, se realiza el tapizado de la tierra para obtener la fracción más fina de la misma. Todas las muestras se analizan sobre la fracción más fina del suelo, por debajo de 2 milímetros de diámetro de los gránulos. De la fracción fina se obtienen 2 submuestras, con el objetivo de separar la analítica del suelo en 2 partes. Con una se hace el extracto saturado del suelo y con la otra se obtienen todos los parámetros de fertilidad del suelo. Esto se hace en unas tarrinas de plástico. En cuanto al análisis del extracto saturado, lo que hacemos es simplemente saturar el suelo con agua hasta conseguir una pasta
sin que haya agua en exceso en la muestra, es decir, que el suelo haya absorbido toda el agua que pueda retener. El objetivo de esta pasta es que todos los iones del suelo pasen a la fracción de disolución del suelo, para luego hacer el análisis en sí y saber qué tipo de sales y en qué cantidad se han acumulado en ese suelo. Posteriormente se pasa la pasta saturada a un filtro Bulnes que extrae la fracción líquida del suelo mediante vacío. Lentamente van cayendo las gotas del extracto saturado del suelo y simplemente con una pequeña cantidad ya se puede realizar la analítica. Luego ya en el laboratorio se analiza igual que si fuese una muestra de agua. Una vez que se han separado convenientemente las muestras e identificadas en las bases de datos informáticas, procedemos a realizar los análisis de las distintas muestras en el laboratorio. De la tarrina que se ha obtenido una muestra de suelo sólida, se hacen varias determinaciones como por ejemplo la textura, que se realiza mediante un método basado en la sedimentación. Cogemos una muestra de suelo, le añadimos agua y mediante una fórmula matemática calculamos la textura. Con la otra muestra sólida y con una serie de reactivos se determina el fósforo, materia orgánica y todos los parámetros de un análisis de fertilidad, así como son la capacidad de cambio, carbonatos totales, carbonato cálcico, etc. Para ello, previamente se añade agua a la muestra de suelo en proporción 1:2, es decir, una parte de suelo por cada 2 de agua, por ejemplo 10 mililitros de agua por cada 5 miligramos de suelo. Esto lo realizamos en una probeta. En esta probeta es donde medimos pH y conductividad eléctrica y en función de esos valores se hace o no un extracto saturado según criterios químicos. Si la conductividad sobrepasa unos valores altos, se prevé que en ese suelo hay un acúmulo de sales y se hace un extracto saturado para ver qué tipo de sales se han acumulado. De la muestra que hemos obtenido por vacío en función de su pH y conductividad, haremos una disolución porque se prevé también que los elementos nutritivos van a estar muy concentrados en un principio. Una vez que la muestra se ha diluido, se analizan cationes y aniones. Los cationes se determinan mediante un espectrofotómetro de absorción atómica y los aniones mediante cromatografía iónica. Esto se realiza automáticamente cargando en cada caso 100 muestras de suelo. En un análisis de agua los parámetros iónicos van a ser los mismos, pH, conductividad, cationes y aniones, pero que en este caso se analizan también microelementos que se encuentran en menor proporción en el agua. Y en el análisis foliar el tratamiento previo de la muestra es una digestión ácida para conseguir que esa muestra sólida se convierta en una disolución. Después medimos cationes y aniones de esta disolución con técnicas parecidas a las de un análisis de suelo y luego se analiza el nitrógeno total, que es un parámetro muy importante en análisis foliares. Esto se hace con un valorador Jevdal. Posteriormente, los datos de los análisis de suelos, de agua y foliares pasan al gabinete técnico, el cual analiza la situación de la explotación y realiza el plan de abonado, mediante un programa informático que ha diseñado la misma empresa. Un buen programa informático ahorra mucho tiempo a la hora de elaborar la solución nutritiva. Para manejar grandes superficies de terreno, se ha diseñado un programa donde colocamos los parámetros del agua en una fila, el pH y conductividad, y a partir de aquí calculamos los milimols por litro que necesitamos para abonar. Si por ejemplo la planta necesita 11 milimols de nitratos y el agua tiene 0, se aportan los 11 con el abonado. Si necesita 6 de potasio, la planta y el agua tuviese 0,29 milimoles por litro, se aportarían 5,71, que sería la diferencia. Estos cálculos lo hace automáticamente el programa informático e incluso elige los abonos a aplicar. Así observamos cómo los 18 milimoles por litro que necesita la planta de nitrógeno, el programa los aporta mediante 4,3 de ácido nítrico, 5,3 de nitrato de cal, 5,7 de nitrato potásico y 2,7 de nitrato amónico,
pero hay que tener en cuenta que en hidropónico el nitrato amónico no se puede utilizar y se usa ese a muy pocas concentraciones, por lo que el programa tiene la elección de coger un determinado abono o no. Luego, en la parte de abajo de la hoja de cálculo, el programa informático reparte los abonos en los distintos tanques. El programa te dice el caudal que tiene que salir de cada uno de los tanques para que salga la solución nutritiva que nosotros queremos. Se puede incluso cambiar la superficie del terreno. Lo podemos diseñar también para 2 tanques de abono. Así el nitrato potásico se puede combinar con el calcio y con el fósforo, pero hay algunos abonos que no se pueden mezclar porque pueden precipitar dentro del tanque. De esta forma, con el nitrato potásico podemos equilibrar el peso entre los 2 tanques, para que el volumen de abono en cada uno de los 2 tanques sean aproximadamente el mismo. Hacemos esto porque si un tanque estuviese mucho más cargado que el otro, aunque le pongamos a la máquina porcentajes del 50% en cada tanque, va a notar diferencias de conductividad en cada uno de los tanques. Es decir, al equilibrar la cantidad de abono en cada uno de los tanques, la máquina trabaja mucho mejor. El programa informático aborda también la típica abonadora, donde marcamos por ejemplo 40 minutos de riego a una superficie de 2000 metros cuadrados y te da un abonado por kilos de cada uno. La aparición en el mercado de los automatismos de riego y su posterior desarrollo está permitiendo la implantación de sofisticadas técnicas de nutrición vegetal que multiplican la productividad de los cultivos y consiguen una mayor eficiencia en los demás factores de producción. Esto está siendo reconocido por agricultores e ingenieros que acuden al gabinete para asistir a los distintos cursos de formación que organiza la consultoría.